se han tejido numerosas leyendas en torno a estos pasadizos que comunican al casco histórico de la ciudad de Santa Fe, porque ya podemos decir que evidentemente existieron, pero el tema es, ¿para qué? Claro. Y Marcelo Brondino, te preguntamos, ¿existen, no existen los túneles misteriosos, túneles secretos? ¿Se usaron? ¿Para qué? Contanos, adelante. No. Bueno, chicos, es parte de la leyenda urbana de la que ya nos vamos a ocupar, ¿no? Les quería contar que los que fuimos al Colegio Inmaculada sabemos acerca de la existencia del famoso túnel que une el colegio con Ateneo Inmaculada, que es el club, pasando por debajo de calle 25 de Mayo, un túnel que, si mal no recuerdo, fue clausurado allá por la década del 70 durante el proceso militar y, bueno, algunas décadas después reabierto. Pero es apenas un túnel. La leyenda urbana de Barrio Sur habla de una red incluso de túneles de comunicación que comunicaban los edificios más emblemáticos de la zona, y esto, Cáceres, es motivo de una importante charla que tendrá lugar hoy aquí en el Museo Histórico, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, hoy a las 7 de la tarde, a las 19 horas, se abre una muestra que tiene que ver con mitos y con conectar la ciencia social de la historia con la mitología. La historia como ciencia surgió hace algunos siglos atrás con el positivismo, pero los mitos vienen de mucho tiempo más atrás. Y la historia y los mitos se encuentran para formar lo que es la cultura de los santafesinos, de los argentinos. Y en este caso, la invitación que hemos elaborado desde los equipos del Museo Histórico es traer algunos mitos que tienen ese signo de pregunta, qué cuota de realidad tienen. Algunos de ellos tienen que ver con un sistema de túneles que pudo haber quizá existido en la ciudad, y que hay algunos elementos como este túnel que vos bien planteabas, que une el Colegio Inmaculada con el Ateneo, que nos hacen preguntar a qué nivel, digamos, de alcance han tenido lo que ha habido, y si realmente, no quiero spoilear el resultado, digamos, de la conversación, pero hasta qué punto llega ese mito a ser una realidad. A mí me dijeron que el que la tiene clara, el que sabe todo, es Juan Diego. Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Existieron estos túneles realmente? ¿Son parte de, como dice Cáceres, del mito y la leyenda urbana? Hay bastante confusión de qué se entiende por túneles, qué túneles existen, qué túneles no existen. El mito que siempre ha venido muchísima gente acá al museo a preguntar es sobre la red de túneles que supuestamente conectaban los edificios más importantes, las iglesias, lo que era el cabildo, que hoy es Casa de Gobierno, la plaza, y guiaban una especie de salvoconducto fuera de la ciudad para usarlo en caso de emergencia. Después también están los túneles famosos, como el que decían recién, el de Inmaculada. ¿Emergencia ante qué? Ante ataques de malones, ante ataques de otras provincias. Estamos hablando de la época previa a la constitución de la Argentina como tal. De hecho, el convento de San Francisco, se sabe, fue construida una doble pared, ¿no? Claro, exactamente. Que generaba un pasillo y por allí escapaban, ¿no? Exactamente. Nos acercamos también porque también esto fue una idea de nosotros mismos sacarnos la duda, porque no teníamos muy claro sí o no cuando la gente venía a preguntar. Entonces también la idea fue hacer un poco de investigación, yendo justamente al convento de San Francisco, hablando con Gabriel Coco, el director del Museo Etnográfico, que él trabajó muchísimo con toda esta idea de los túneles, y ver justamente, cuáles túneles sí existen, cuáles son solo un mito, cuáles podrían haber existido. Y es más que nada la idea de eso, lo que tratamos con la muestra que armamos, que no es solamente el mito de los túneles, sino otros dos mitos y leyendas bastante santafesinos, o por lo menos litoraleños, que son el Loco de los Techos y los Capiangos. ¿Cómo es esto del Loco de los Techos? El Loco de los Techos es una historia muy interesante, que es uno de los que a mí particularmente más me interesó, porque surge más o menos después de la inundación del 2003, entre el 2003 y el 2005. Esto es bastante contemporáneo. Muy contemporáneo, y es uno de los pocos mitos que efectivamente sucedió. No estoy diciendo, porque se habló muchísimo del Loco de los Techos, que la historia era de un hombre que saltaba de techo en techo en los barrios más afectados durante la inundación del 2003. Esa es la historia verídica, por decirlo de una manera. Después ahí hay un montón de vertientes de esta misma leyenda, de que hay gente que decía que era una criatura o un ente sobrenatural, que era el alma en pena de una persona que había fallecido durante la inundación, por eso saltaba de techo en techo. Hay gente que decía que era más de uno, que era una secta brasileña.
Hubo un montón de teorías sobre esto y es algo muy interesante porque si bien es, como lo dije recién, muy reciente, hay muchos testimonios pero hay muy poco escrito, hay muy poca información. Sin querer mezclar las leyendas urbanas, recuerdo lo de la Llorona. Claro. Bueno, lo recordarás. Todos nosotros, digamos, nuestras generaciones y las anteriores, yo tengo 40 y tantos, crecimos con la leyenda de la Llorona, Solapa era el otro. Solapa, ¿cómo se llama? El Crespín. Bueno, eso tenía también una finalidad, la finalidad de, bueno, no salgas a la calle, En horas de la siesta. horario, exactamente. Tenía un fin de control social, que eso tampoco es algo de nuestra generación, es algo que viene de siglos y siglos de tratar de regular un poco la conducta y cuidar a ciertos sectores sociales, a los niños. El mismo cuento de la Caperucita tiene esa raigambre y ese anclaje de vamos a cuidar a los chicos que no se metan en el bosque porque pasan cosas que pueden ser malas. Entonces, todo eso creo que está bueno traerlo a colación para invitar a pensar, a reflexionar sobre los mitos, sobre la historia y sobre nuestra identidad cultural, porque son parte de quienes somos, porque nos van forjando como individuos. Esas cosas nosotros las vamos trayendo adentro y nos van de alguna forma regulando nuestra conducta y nuestra forma de mirar el mundo. Si hablábamos, si no existe algún tipo de tecnología, ¿no? Algún sistema que permita con cierta exactitud saber si realmente existieron o no estos túneles. Como haber tecnología debería existir, y estoy casi seguro que existe, el problema es que hay que llevarlo a cabo y es algo muy difícil de hacer porque muchos de esos supuestos túneles hoy son calles, hoy son viviendas. Acá cerca en General López y San Martín supuestamente se encontraron dos galerías cuando se demolió la antigua vivienda que había, una vivienda colonial. Supuestamente se encontraron estas galerías que una iba en dirección al convento de San Francisco y otra a la iglesia de Santo Domingo. Pero como se demolió para hacer una casa, el dueño de la propiedad le avisaron esto y fue como, bueno, qué lindo, pero yo estoy haciendo mi casa, no puedo convertir este terreno que iba a ser mi hogar en un centro arqueológico. Entonces, hablabas algo muy interesante hace un ratito que tiene que ver con el suelo de Santa Fe y de esta parte de la zona sur, ¿no? Exactamente. Pasa, por ejemplo, también en la ciudad de Buenos Aires, donde también se habla que hay túneles. Claro, en Buenos Aires, esto también, con la charla que tuvimos ayer con Gabriel, nos comentaba esto, que en lugares como Buenos Aires, que muy probablemente por eso se haya importado el mito, por decirlo de una manera, en Buenos Aires sí hay algunas redes de túneles por el tipo de sedimento que tiene el suelo, que es un poco más resistente, entonces sí permite una construcción de túneles. En cambio acá en Santa Fe tenemos otro tipo de suelo y el problema es el contrario, y teniendo en cuenta que era la época colonial, que las técnicas de construcción eran mucho más rudimentarias, era muy difícil que se pueda hacer una estructura bajo tierra en la época colonial y de la magnitud que supuestamente tenía, que era conectar Casa de Gobierno, Plaza 25 de Mayo, todas las iglesias. Agreguemos, digamos, un signo de pregunta ahí. Hay vestigio de que en el subsuelo de Casa de Gobierno quizá habría habido el comienzo de un túnel. Y recordemos que la Casa de Gobierno está emplazada donde fue el Cabildo. El Cabildo hace más de 100 años atrás se tiró y se levantó este edificio que hoy es Casa de Gobierno. Entonces hay un montón de cosas en una ciudad que tiene ya más de 4 siglos y medio. Siempre hemos escuchado hablar de la cota, ¿no? Que tiene que ver con la creciente, por esto de los famosos vasos comunicantes, ¿no? Esto también se me ocurre que puede tener que ver. La cota de el río. Santa Fe tiene la particularidad que está casi, diría, en una depresión del terreno. Bueno, fueron estas razones también las que hicieron que la ubicación originaria, que ahora en poquitos días se van a cumplir un nuevo aniversario de la fundación de Santa Fe la Vieja, en el parque donde hoy es el parque arqueológico. Bueno, todo el entorno, digamos, el perímetro se inundaba y bueno, la ciudad se mudó para acá, para esta ubicación. Y hoy estamos parados en un lugar donde, claro, en una zona alta, la zona más alta de la ciudad, donde hoy es el casco histórico, es donde era la ciudad hace un par de siglos atrás. Y bueno, en el marco de todo eso estarían quizá, y de hecho hay, algunos vestigios de túneles. Bueno, gracias Juan Diego Cáceres. Brevemente para terminar esta tarde entonces, es esta interesante charla. Esta tarde a las 19 horas se abre esta muestra acá en el Museo Histórico y bueno, y está bueno que sigan en las redes también a los museos porque todo el tiempo los equipos estamos craneando actividades que son novedosas y que son muy interesantes para que los santafesinos las puedan disfrutar. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno chicos, algo muy interesante, una linda oportunidad para conocer más entonces acerca de estas leyendas urbanas, ¿no? Fundamentalmente acerca de los secretos túneles del barrio sur, precisamente entre la leyenda
y la historia es el título de esta charla. Apasionante, y a los que les interesa esta tarde la posibilidad de participar, porque además es con acceso libre y gratuito. Gracias, Marcelo, buen fin de semana, saludos ahí también. Adiós. Igualmente, chicos, hasta el lunes.